Mi grupo está compuesto por Elizabeth Valencia Cortés, Ana Sofía Muñoz, Juan Gabriel Suárez y yo, Julia Andrea García. Vamos a exponerles sobre el artículo de la transgénesis de células somáticas a células embrionarias humanas. Para comenzar, voy a hablarle de los ovocitos maduros de metafase 2, M2. Podemos ver en la imagen que el ovocito maduro o preovulatorio presenta corpúsculo polar, lo que indica la reanudación de la meiosis. Esta meiosis se realiza con el fin de reducir el material genético a la mitad. Aquí se producen dos células llamadas corpúsculos polares, que contienen el material sobrante del ovocito. Este corpúsculo polar permanece conectado con el huso meiótico mediante un puente citoplasmático un poco después de la extrusión. Continuando con las diapositivas, antes de leer el artículo es importante dejar claro el concepto de la SCNT, que significa transferencia nuclear de las células somáticas. Esta técnica consiste en extraer del núcleo de un óvulo y sustituirlo por otro núcleo obtenido a partir de una célula diferenciada. Después, esa célula reconstruida puede desarrollarse en un embrión que tendrá la instrucción genética del genoma nuclear de la célula donante. Como podemos ver en la foto, son Hon y Huahua. Hon y Huahua son los primeros primates en obtenerse por transferencia nuclear de células somáticas. Anteriormente se demostró que el procedimiento de transferencia nuclear de células somáticas, cuando se adaptaban a los primates, lograban la reprogramación de fibroblastos de la piel de los macacos rhesus. De aquí nació la hipótesis que, al igual que los otros mamíferos, los ovocitos M2 humanos pueden tener actividad de reproducción. Ahora está hablando Ana Sofía Muñoz. Ahondando dentro del artículo y haciendo una revisión minuciosa, la reprogramación de células somáticas en células madres embrionarias pluripotentes mediante la transferencia nuclear somática representa hoy uno de los avances más importantes en el mundo de la investigación científica. Por lo tanto, las limitaciones presentes dentro de los procesos son el paso siguiente para terminar de perfeccionar el método y usarlo con total efectividad en el tratamiento de enfermedades. Dentro de la revisión de los procedimientos descritos previamente, se han encontrado inconvenientes para llevarlo a cabo y el interés del grupo de investigación es encontrar posibles explicaciones para remediarlo y tener éxito en el futuro. Podemos contraer el interés máximo de la investigación en la siguiente pregunta. ¿Será posible que el arresto meiótico temprano de los embriones se deba a la manipulación mecánica ejercida a la célula, donde la extracción del genoma del embrión sea la barrera y la clave fundamental para terminar el proceso de transferencia nuclear de las células somáticas de forma satisfactoria? Y luego continuamos con los objetivos. Realizar una revisión exhaustiva de la literatura que hace referencia a los procedimientos de transferencia nuclear de células somáticas embrionarias. Este procedimiento tuvo éxito anteriormente en especímenes de anfibios y la idea es replicarlos igual de exitosamente en mamíferos hasta llegar a la especie humana. Evaluar las modificaciones en nucleación de ovocitos y la introducción de células donantes que puedan funcionar para retener factores de meiosis en citoplastos humanos. Y por último, como ya dije anteriormente, llevar estos modelos a la especie humana. Es vital entonces identificar las limitaciones del proceso. En los materiales y métodos, lo primero fue la utilización de ovocitos de macaco rhesus. Esos se utilizaron para evaluar los factores que hace que la reprogramación de la transferencia nuclear de células somáticas sean en un sistema de primates muy efectiva. Segundo, las alteraciones metodológicas para mejorar la formación de blastocistos de embriones SCNT humanos. Luego, la derivación de varias líneas NTCX, célula madre embrionaria de transferencia nuclear humanas. Esas alteraciones metodológicas se lograron gracias a que se seleccionaron donantes anónimos de óvulos. Esas mujeres estaban entre la edad de 23 y 33 años. Fueron reclutadas a través de una unidad de investigación de salud
y fueron seleccionadas de acuerdo a su análisis de salud reproductiva, médica y psicológica. A estas personas se les trajeron los óvulos para clonarlos. Por último, el ADN mitocondrial se originó casi exclusivamente en los ovocitos y se hizo un ensayo de pluripotencia en NTx humanos para verificar la reprogramación. Esta respuesta ovárica y el crecimiento folicular se controlaban mediante la ecografía transvaginal y la medición del estradiol. Yo soy Juan Gabriel Suárez y les voy a presentar los resultados. Primero vamos a ver la optimización del protocolo SCNT en un modelo de primate no humano. En conjunto, estos resultados indican que, aunque no se requiere un estímulo de electroporación para la fusión celular, este es compatible con la activación adecuada del citoplasma después del SCNT. Podemos ver en esta gráfica cómo se comporta con electroporación y DMAP, con iomicina estándar y DMAP y solo con DMAP. Y vemos como en este caso para la célula compacta y para el blastocisto los resultados con la electroporación son mejores. Entonces, el tratamiento con TSA promueve la promoción de blastocistos, pero las concentraciones altas de TSA pueden afectar negativamente la claridad del mismo y la integridad del linaje de P-blastos. Entonces, se verificó con diferentes cantidades cuál era la viabilidad de estos ovocitos. Se pudo determinar que los ovocitos, los blastocitos de SCNT producidos con 10 nanomolar de TSA soportaron la derivación de líneas NT-ESC. Entonces ya posteriormente se probó con esta concentración en los diferentes estadios. Esto demostró que estos protocolos optimizados en un modelo de primate no humano eran adecuados. Entonces, aquí podemos ver el desarrollo de los blastocistos de CNT, cómo se ven afectados por la activación prematura del citoplasma. En la imagen A podemos ver la morfología de fibroblastos fetales de donantes nucleares antes del SCNT. En la figura B podemos ver el blastocisto SCNT humano de baja calidad sin ICM, distintivo producido por protocolos subóptimos. En la figura C podemos ver las estructuras similares de uso detectadas cuando se introdujeron núcleos de donantes en ovocitos M2 intactos. La punta de la flecha y la flecha apuntan al uso materno M2 y al uso de las células somáticas respectivamente. En la figura D podemos ver cómo se formaron los usos de las células nucleares somáticas en los citoplastos, cuando se realizó la nucleación de los ovocitos y la fusión en presencia de cafeína. En la E vemos el blastocisto SCNT humano con ICM prominente, que sería el asterisco, o en el lugar donde está el asterisco, producido después del tratamiento con cafeína. Y finalmente la figura F es la colonia NT-ESC con morfología típica derivada del blastocisto humano SCNT tratado con cafeína. En esta imagen podemos ver los resultados del desarrollo de embriones SCNT humano y la derivación de NT-ESC después del tratamiento con cafeína. En la figura A podemos ver el desarrollo mejorado de los blastocistos de embriones con SCNT humanos tratados con cafeína, 70 sin cafeína, que fueron 95.2%, y 42 con cafeína, con 97.7%. Los ovocitos sobrevivieron después de las manipulaciones con SCNT. En la figura B vemos como los NT-ESC se derivaron solo de los blastocistos producidos con cafeína. Podemos ver en el análisis retrospectivo los factores que afectan el éxito de la SCNT humana, ¿cierto? Entonces, podemos ver en este caso que en la estimulación ovárica de los resultados de SCNT en humanos, en A y B hay una diferencia en los rendimientos del ovocito con SCNT y ESC relacionado con la cantidad de ciclos. Y en la C y la D vemos la diferencia en los rendimientos de los ovocitos con SCNT y ESC relacionados con la presencia del agonista HGC y el antagonista, que sería el E2, que sería el estradiol, ¿cierto? En este caso vemos que el nivel máximo de estradiol sistémico E2 es
En los donantes de óvulos antes del cebado de HCG se correlacionó positivamente con el rendimiento posterior de los ovocitos. Por lo tanto, esas observaciones implican que un alto número de ovocitos recolectados de los protocolos de estimulación ovárica se asocian con una calidad eficiente de los ovocitos y una capacidad de reprogramación reducida en el contexto de los SCNT. Vemos en la figura A cómo se relaciona con el número de ciclos por ovocito, y en las de abajo vemos, y en la figura B y D vemos cómo es con la función, con el crecimiento y ya como tal con el NTESC. La mayoría de los embriones SCNT formaron un solo pronúcleo el día después de la transferencia nuclear, el 56%, mientras que una pequeña proporción, el 20%, mostró dos pronúcleos. La escisión y el desarrollo temprano de la preimplantación fueron similares en estos dos grupos, y aunque la tasa de blastocistos fue mayor en los embriones SCNT con dos pronúcleos, 39%, se produjeron líneas NTESC estables a partir de los 4 tipos de embriones. Por lo tanto, podemos concluir que la formación pronuclear visible, tal como se lleva a cabo en estos estudios, no se correlaciona directamente con la derivación NTESC. Mi nombre es Elizabeth y les voy a hablar de la discusión. Se demostró por primera vez un éxito en reprogramando células somáticas en ESC siguiendo el CCNT. Mediante el estudio del monorhesus, como se mencionó anteriormente, identificamos varios pasos que incluyen la extracción del uso, la fusión de células donantes y la activación del citoplasma, que son fundamentales para la reprogramación celular y el desarrollo de blastocistos, SCNT. Es posible también agregar que la detención meiótica en ovocitos en metafase 2 humanos son inestables, por lo que las manipulaciones pueden llevar a una salida rápida de la etapa metafásica. Sin embargo, la integración exitosa y la reprogramación de los núcleos de células somáticas en interfase G0-G1 en los citoplastos de metafase 2 son de importancia crítica, y estos dependen de los eventos de remodelación nuclear asociados con las altas actividades de la quinasa meiótica presente en los citoplastos. Estos citoplastos inducen una rápida ruptura nuclear de la envoltura y también la condensación cromosómica prematura. Estos dos eventos hacen posible la sincronización precisa del ciclo celular entre el núcleo de donante de la interfaz entrante y el citoplasto mitótico receptor. Aquí se ha sugerido entonces que la retención de la actividad meiótica en los citoplastos de metafase 2 ha sido ayudado por la enucleación en presencia de cafeína, y la fusión basada en HBGE mejora la conversión de los núcleos de células somáticas en estructuras similares a uso. Otro hallazgo que vale la pena mencionar es en nuestro estudio es que en los tratamientos de activación estándar que involucran la exposición a ionomicina y a 6-DMAP no son suficientes para apoyar el desarrollo de SNCT en los embriones humanos. Actualmente se mide la activación artificial mediante la inducción del desarrollo partenogénico en ovocitos de metafase 2, y si esto lleva a blastocisto y a ESC, se dice que este es eficiente. Se ha encontrado entonces que el tratamiento mediante electroporación fue clave para la activación y reprogramación del citoplasto, siendo entonces compatibles con un buen desarrollo de SCNT y de una derivación de ESC. También se demostró que la reprogramación para SCNT es dependiente de la calidad del ovocito. Esta depende de la calidad de la constitución genética del donador, y también se dice que un mayor número de ovocitos recuperados después de los protocolos de estimulación ovárica
con agonistas se correlacionaron negativamente con el desarrollo del blastocisto SCNT humano. Aquí finalizamos. Gracias por su atención.